Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, presentamos Culminó la cumbre del G77 en Bolivia con el documento de Santa Cruz, que toca temas importantes, entre ellos la erradicación de la pobreza. Somos Aviala Noticias, es un gusto informarlos. Muy buenas tardes y bienvenidos. Revisamos la información más importante acontecida en esta jornada en un resumen. Así llegan nuestros titulares. Culminó la cumbre del G77 en nuestro país con la Declaración de Santa Cruz, aprobada por los representantes de las diversas delegaciones. Son 242 puntos que destacan los compromisos en materia de igualdad, economía, lucha contra la extrema pobreza y el respeto al medio ambiente. El presidente Evo Morales y su par de Sri Lanka se reunieron en Palacio de Gobierno para definir temas de interés común. La Asamblea Legislativa efectuó un reconocimiento al presidente progresista de esta nación. La Confederación de Interculturales y los vocales del Tribunal Supremo Electoral se reunirán este lunes por la tarde para conversar sobre la modificación del mapa electoral en el departamento de La Paz. Las salidas hacia los Yungas y el norte del departamento de La Paz están suspendidas. Las comunidades interculturales piden que se reponga el anterior mapa electoral. La medida perjudica a la población. Juan Manuel Santos es el vencedor de la segunda vuelta electoral en Colombia. Anuncia cambios y reforma en los sectores de salud, educación y justicia. Resultó vencedor con el 50,94% de los votos. Polémica en Chile por las últimas declaraciones de la gente ante la Haya, que ha cuestionado los condicionamientos de sectores políticos para definir la estrategia chilena ante la demanda interpuesta por nuestro país. Iniciamos el desarrollo informativo repasando algunos de los momentos más importantes del inicio de la cumbre del G77. Motivo de la inauguración de la cumbre del Grupo 77 más China en sus 50 años de historia. Saludamos la presencia de las excelentísimas y excelentísimos jefas y jefes de Estado del G77 presentes. Buenas páginas de un cuento. Let me say how pleased I am to address this commemoration of the 50th anniversary of the Group of 77 plus China. And I appreciate your great contribution for peace, stability, development, and human rights. The G77 was founded para el pueblo cruceño y boliviano recibir a tantas delegaciones, a organismos internacionales para este evento que representa a los pueblos del mundo. El presidente Evo Morales leyó los 22 puntos que forman parte de las conclusiones de la cumbre del G77. Los ejes del documento final apuestan por la defensa de la madre tierra, la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral. Reconocemos la importante función que corresponde desempeñar al Estado para velar porque todas las personas tengan acceso a los servicios básicos. Reafirmamos que el derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse
en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. Reclamamos por la inmediata eliminación de todas las formas de agricultura subsidiaria. Estamos comprometidos a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Los jefes de Estado y el gobierno reconocen el masticado de la hoja de coca como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina. La crisis de la deuda suelen ser costosas y perturbadoras y afectan más profundamente a los países en desarrollo. Recalcamos la necesidad de contar con un sistema internacional de calificación crediticia más transparente. El cambio climático es uno de los problemas mundiales más graves de nuestros tiempos. Condenamos el espionaje. Se atiende también las preocupaciones de los países menos adelantados, de los pequeños estados insulares en desarrollo, de los países sin litoral. Se expresa solidaridad por la situación de Malvinas, Cuba y Palestina. 21. Reafirmamos nuestro firme rechazo a la imposición de leyes y reglamentos con un efecto extraterritorial. 22. Expresamos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países desarrollados, las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter. Son las conclusiones de la Declaración de Santa Cruz de esta cumbre extraordinaria. Queremos de verdad expresar nuestro respeto, admiración por nuestro trabajo conjunto y por mi parte esta visita, como nos alienta, como decía esta mañana, es una nueva experiencia para mí en especial, pero también para el pueblo boliviano. Ustedes, hermanas y hermanos, deben saber, solo unidos hemos podido garantizar este evento. Este domingo se dio a conocer la declaración final de la cumbre del G77 efectuada en nuestro país durante este pasado fin de semana. El documento final consta de 242 puntos divididos en 5 partes relacionadas a la interpretación del contexto actual, las necesidades de los países en desarrollo, la cooperación sur-sur, la cuestión del desarrollo en el contexto nacional y los desafíos mundiales. En el documento destacan aspectos como la denuncia a los desequilibrios en la economía mundial y la necesidad de que los países desarrollen sus economías de manera sostenible. Se hace énfasis en el derecho de los países de definir sus destinos de manera soberana. Hoy les hablo en momentos. Ahora corresponde al vicecanciller. Ahondamos en la información referente a la culminación de la cumbre del G77, lo que aporta el documento de Santa Cruz a los países miembros. Para poder hacer este análisis, hemos invitado a Franco Gamboa, quien se encuentra en un contacto Skype en Avia Yala Noticias. Muy buenas tardes, Franco, bienvenido. ¿Qué es lo que se va a aportar en este tema? ¿Qué es lo que deja la cumbre, el documento del G77, esta declaración de Santa Cruz? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Avia Yala. Es un placer aquí expresar algunos criterios. Yo creo que lo más importante de la cumbre G77 es que nuestro país no solo ha estado visibilizado en el contexto internacional, sino que ha abierto importantes discusiones o ha generado el debate respecto a la protección del medio ambiente, el tema del respeto a la madre tierra. Si bien esto en alguna medida puede ser caracterizado como un cliché ideológico, pero es también un esfuerzo por posicionar el discurso respecto al cambio climático. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que está haciendo Bolivia, el generar sinergias y esfuerzos en materia de desarrollo sostenible en función de preocupaciones internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha expresado que el tema del cambio climático, junto con una reorientación y concentración específica respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, son importantes. Entonces, Bolivia ha abierto las puertas para que se brinden nuevas declaraciones, nuevos acuerdos, y esto es sin duda destacable. Otro aspecto importante me parece que es el
el esfuerzo por debatir nuevamente la despenalización de la hoja de coca, retirar de la lista de sustancias prohibidas en el contexto de Naciones Unidas, aunque no se ha generado el debate, pero desde el punto de vista político este es un aspecto central. Esto no quiere decir que la política antidrogas boliviana haya triunfado en el contexto internacional. Sin embargo, se ha logrado nuevamente que se pueda discutir, pero esto expresa al mismo tiempo una serie de exigencias respecto al papel político del presidente Evo Morales sobre la hoja de coca en el contexto sudamericano y en el contexto boliviano, porque carecemos todavía de una estrategia de lucha contra el narcotráfico que sintonice con este espíritu de integración y de análisis en el contexto internacional. Franco, usted lo mencionaba muy bien, existe esta inclusión del tema de la hoja de coca, pero sin embargo existe algo muy nuestro, muy boliviano, muy de la región, que se incluye también, como estos tres principios andinos, como el Amasuya, Amayuya, Amaqueya, que también están incluidos. ¿Cómo es que se logra que esto ingrese en este contexto internacional? Bueno, otro aspecto positivo me parece, al margen, digamos, de estos eslogans, o principios morales y de carácter filosófico como el no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo. Obviamente lo que se incorpora es el problema de la identidad sociocultural. Entonces Bolivia, desde una perspectiva andina, de las culturas andinas, hace que estas perspectivas moralistas puedan también incorporarse en la integración internacional. Esto es positivo, pero por supuesto no deja de ser declarativo. Sin embargo, lo que habría que indagar mucho más es cómo los países asistentes, las importantes delegaciones que han llegado a Bolivia, puedan asumir que el Amazú, Amayuya, Amaqueya es parte de un esfuerzo de consolidación de identidades socioculturales que otros países también en el continente están tratando de colocar, y por supuesto el esfuerzo de los países africanos de establecer su propia identidad sociocultural es un soporte adicional, y Bolivia más bien les impulsa precisamente a que piensen lo que significa el desarrollo internacional o los esfuerzos de integración desde nuestras identidades socioculturales, y este es un, sin duda, aporte muy importante. En el tema de los aportes también que usted hablaba, existe una clara línea del presidente Morales al hablar de la nacionalización, de recuperar los recursos del Estado para los pueblos. Este modelo también va a ser copiado, según uno de los representantes africanos, y será llevado como una experiencia exitosa boliviana. Este también es un punto a favor. Probablemente, pero yo tengo algunas reservas, porque las políticas de nacionalización dependen del tipo de recursos naturales que está en juego. En el caso boliviano, la recuperación del gas natural, la explotación del petróleo ha sido fundamental. Este es uno de los más importantes aportes económicos a nuestra economía, es decir, al contexto boliviano. Pero hablar de nacionalización es como una perspectiva mundial, como un esfuerzo donde el Estado se incorpora como actor central del desarrollo. Eso varía, y en el caso africano hay tanta diversidad y por supuesto también prioridades que probablemente la política de nacionalización no es la más adecuada. Sin embargo, lo que sí se ha discutido es la centralidad del Estado como factor que, junto con el mercado en materia de regulación y con otros actores estratégicos, se debaten y posicionan ciertas políticas, pero en sí la política de nacionalización como un aporte boliviano no creo que sea como para exportar a otras realidades, dado que los recursos naturales, el lugar de esos países en el África y el contexto de integración en otras partes del mundo varía sustancialmente, ¿no? Pero, por supuesto, el papel central aquí es la reflexión respecto al Estado, su relación con el mercado y las posibilidades de reivindicar una soberanía política, y eso sí, por supuesto, ha resaltado en la cumbre G77. Franco, en el caso de las 9 propuestas que realiza el primer mandatario, a su modo de ver, ¿faltó hablar de algún tema importante para los bolivianos o sobró alguno? Yo creo que lo que faltó fue una decisión de liderazgo y muy clara
del presidente Evo Morales para posicionar nuestra demanda marítima. Yo creo que en este contexto de apertura, de sinergias internacionales entre economías, esfuerzos estatales, reivindicación de la soberanía, por supuesto que debió haberse colocado de manera clara, aunque no en su detalle, pero la demanda marítima debió haberse colocado. Es importante aprovechar este tipo de esfuerzos internacionales, no solo para la visualización del liderazgo boliviano, sino también de su agenda estratégica. Y en la agenda estratégica el tema marítimo sin duda destacaba. Esa ausencia me parece que ha hecho que el liderazgo de Evo Morales reste un posicionamiento y por supuesto que perdamos esta palestra internacional para que se incorpore por supuesto la demanda. Evo Morales recriminado o hacía la crítica respecto al aislacionismo o al bloqueo de otros países, por ejemplo como el caso cubano, que no corresponde, no compete digamos a la estructura de interacciones y prioridades por ejemplo en Sudamérica, pero sí el problema marítimo. Entonces esa ausencia debió haber sido inmediatamente destacada y bueno, aprovechar desde el punto de vista del liderazgo político. Franco, en este sentido nosotros un poco disentimos con su análisis, puesto que el presidente Morales habló en un punto de los países sin litoral y además de aquello que tomemos en cuenta las declaraciones del canciller chileno Heraldo Muñoz, quien ha manifestado que este tema no debe ser tocado en foros internacionales. Ese es un pequeño apunte que realizamos a este tema. En el caso del aporte de este documento, ya que va a ser presentado en pocos días, de estos 242 puntos que ya están consensuados, ¿pasaremos del eslogan del vivir bien a poder vivir bien a través de estos puntos? Bueno, eso sin duda es importante, pero hay una distancia entre lo que ha significado estas declaraciones, el análisis internacional y las políticas públicas por país. Entonces, sin duda, hay mucho trecho por recorrer, muchos esfuerzos y muchas políticas que deberían ser diseñadas a partir de esas conclusiones. Sin duda, el vivir bien no solo requiere un aspecto estrictamente principista o declarativo, sino sobre todo la formulación de políticas públicas. Entonces, aquí muy concretamente, para vivir mejor o vivir bien, lo que se necesita es una actuación inmediata en función de cumplir las metas del desarrollo del milenio. Eso lo ha destacado el secretario general de las Naciones Unidas, y en nuestro caso, por supuesto, nosotros debemos cumplir ciertas metas. Asimismo, los otros países deben cumplir ciertas metas que ejerzan una presión en sus propias políticas públicas, y obviamente eso estará por verse una vez que termine la cumbre, y si todo ha sido de buena fe y efectivamente con un compromiso, puedan llevar adelante políticas públicas que verdaderamente no solo reduzcan la pobreza, sino en su conjunto apunten a cumplir las metas del desarrollo del milenio. Por supuesto, sin duda este documento deja un marco para que puedan aplicarse a través de estas políticas públicas en cada país. Muchísimas gracias, Franco Gamboa nos está acompañando en este análisis. Quiero agradecerte por el tiempo que le has dedicado a Aviala Noticias, Franco. Un placer, muchas gracias. Franco Gamboa nos acompañó, analista internacional, para poder conocer un poco más acerca de este documento de Santa Cruz y de aquellos puntos importantes que van a ayudar sin duda al desarrollo de los pueblos. Pero vamos a hablar acerca de la plenaria que se desarrolló en la cumbre del G77. Los representantes de los diferentes países han hecho escuchar su voz. Todos los pueblos que traen su voz libre hoy a este foro, que apenas cumple 50 años, hace décadas atrás, estábamos sumidos en la esclavitud de los viejos y bárbaros modelos coloniales que esclavizaron a nuestros pueblos, que saquearon nuestras riquezas. Afganistán padece de conflictos que ha detenido nuestro desarrollo y el de la región. Es imperioso consolidar nuestros esfuerzos para respuestas eficaces y condenar todo Estado que continúe apoyando redes de terrorismo como instrumentos de política y en la consecución de estrechos intereses. Colectivamente, desafíos como es el cambio climático. En este sentido, en la
cumbre de cambio climático fue una oportunidad para nuestros esfuerzos para desarrollar prácticas más favorables para el desarrollo ambiental. Kenia espera el aumento de la solidaridad entre los miembros del grupo y la continuación de nuestra colaboración en materia de paz, seguridad y desarrollo para nuestra prosperidad común. Me complace profundamente participar en esta gran reunión del grupo de los 77 más China. La seguridad energética no solo significa seguridad en el abastecimiento, sino que además demanda seguridad también en los precios y que no se impongan impuestos discriminatorios al petróleo. Luego de la culminación de la cumbre del G77 en la ciudad de Santa Cruz, el embajador adjunto de Bolivia a este grupo sostuvo que se continuará trabajando para que se cumplan los acuerdos arribados en la Declaración de Santa Cruz. Y aquí lo que ha habido es una gran discusión, ¿no? Hemos tenido encuentros masivos, en total habrán participado unas 30.000 personas de todos los eventos. Y eso, claro, es un núcleo dirigente, élite, que ha podido intercambiar criterios, enriquecer sus conceptos y sus definiciones, y eso nos va a ayudar muchísimo. Hay una agenda, por lo menos mientras Bolivia asuma la presidencia del grupo, hay una serie de actividades, se tiene prevista, ojalá en Bolivia, nos decía el embajador Sacha Llorenti, una reunión de ministros, ¿no? de Estado, ojalá sea en Tarija, eso lo había planteado. Queda una serie de encuentros, tenemos las memorias y una serie de actividades que el presidente, como presidente del grupo, tiene que desarrollar en el ámbito internacional. Creo que nuestros países tienen que, en lo interno, tratar de aportar en sus políticas públicas los conceptos de la cumbre. Y en materia internacional, yo eso creo que es un deber nuestro como país, dirigente del grupo, que en los foros, en los encuentros que auspicie la ONU, esa línea que se aprobó acá sea respetada y cumplida. 13 horas con 23 minutos, momento de revisar los datos del tiempo. ¿Cómo está el clima a esta hora de la tarde en el país? En La Paz, 16 grados centígrados es la temperatura actual, en Oruro, 12 grados, en Potosí, 12 grados, cielos despejados. Vamos hasta Cochabamba, 23 grados centígrados la temperatura actual, en Sucre 14 grados, en Tarija 17 grados con cielos nubosos. En Cobija 27 grados centígrados, en Trinidad 25, en Santa Cruz 24 grados parcialmente nublado. Llega el momento de hacer una pausa en Avia Yala Noticias. Al retornar hablaremos de la reelección de Juan Manuel Santos en Colombia. Esto y mucho más. Aguárdenos. Periodo marcado por diversos estallidos sociales y continuas controversias políticas, Santos se... Gracias por su preferencia. Continuamos con las informaciones. Hablamos de las declaraciones del agente chileno ante la Haya en una entrevista efectuada por el diario La Tercera, donde cuestionó la manera en que los sectores políticos realizan el tratamiento de la estrategia chilena ante la demanda boliviana. Bulnes mostró su molestia por la forma en la que los sectores políticos de su país tratan de imponer una posición determinada al gobierno. Aseguró que en estas posiciones existen afanes políticos, populistas y demagógicos. La primera autoridad chilena encargada de la defensa de la causa marítima que presentó Bolivia ante su país mostró su malestar por la forma en la que las acciones de su país son ventiladas constantemente por los medios de comunicación ante la determinación de impugnar o no la competencia de la Corte Internacional de Justicia. A continuación ahondamos en la información y vamos a revisar las declaraciones textuales de Felipe Bulnes. Son las declaraciones del agente chileno Felipe Bulnes. En esta oportunidad he decidido hablar porque teniendo a cargo la defensa de los intereses de Chile, respeto del legítimo representado por los de Bolivia, siento que es una fundamental posición recuperar la racionalidad en la del discurso del caso.
Estoy completamente en desacuerdo y profundamente preocupado por el clima político que se ha ido instalando en el caso frente a Bolivia. Creo que no tiene precedentes y me parece que no estamos tomando conciencia de la irracionalidad con que se está imponiendo el debate. Son algunas de las declaraciones del agente chileno Felipe Bulnes emitidas al diario La Tercera. Siento que en muchos comentarios hay irresponsabilidad y en algunos casos populismo y demagogia. No corresponde que los actores políticos pauten la estrategia de la defensa de Chile y esta se tenga que discutir en público por la prensa. Eso es francamente insólito. Las declaraciones de Felipe Bulnes. Aquí no estamos hablando de cómo Chile juega fútbol ante España u Holanda. Es absolutamente imprudente enfrascarse por la prensa respecto de cuáles son las fortalezas o debilidades de una determinada estrategia judicial, de un acuerdo determinado. Quiero ser muy claro, mi problema no es si se toma tal o cual decisión, no es un tema de imponerme yo, que me guste más un determinado curso de acción respecto de otros. Mi problema es con el procedimiento de toma de decisiones que algunos actores políticos pretenden imponer. Son las declaraciones del agente chileno Felipe Bulnes al diario La Tercera. Estamos todos de acuerdo que en el caso con Bolivia vamos a llevar adelante una defensa política y diplomática, paralela a la jurídica. En eso estamos todos de acuerdo, en enfrentar este caso en todas sus dimensiones. El libro del mar, escrito por el expresidente Carlos Mesa, podría ser presentado esta noche ante las principales autoridades del país en la ciudad de La Paz, según lo confirmaron fuentes de la Dirección de Reivindicación Marítima. Días atrás, Mesa anunció que esta obra era fruto de un trabajo en equipo, luego de que el presidente Evo Morales convocara a los ex cancilleres y expresidentes a delinear los ejes de la política marítima. El libro debía ser presentado días antes en el inicio de la cumbre del G77 en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la actividad fue postergada, según explicó a Avia Yala Noticias el embajador adjunto del G77, Raimi Ferreira. Esto debido a que se pretende evitar que la presentación del libro hubiera pasado desapercibida durante la cumbre. El ganador de la reelección presidencial por parte de Juan Manuel Santos enfrentará reformas en los sectores estratégicos de Colombia. Luego de cumplir un periodo marcado por diversos estallidos sociales y continuas controversias políticas, Santos se dispone ahora a cumplir un segundo mandato presidencial. Amén de la falta de las propuestas programáticas de ambos candidatos, la columna vertebral de esta campaña salpicada por el espionaje desde la tolda uribista se centró en el debate a favor o en contra del proceso de paz. Con la mayoría a favor de Juan Manuel Santos, todo parece indicar que los colombianos votaron con la esperanza de concretar la paz. Sin embargo, para este nuevo periodo presidencial y luego de 2 paros nacionales que hicieron temblar el territorio colombiano, Santos prometió mayor apoyo al agro y para esto propuso mayor apoyo financiero, movilizó créditos a pequeños y medianos productores y ofreció una mayor capacitación al campesinado, junto a mejoras en la vialidad para el pleno desarrollo de ese sector. La bandera electoral de Santos fue fundamentalmente la paz, sin embargo, deberá enfrentar reformas inaplazables en la salud, la justicia y la educación, así como frenar los efectos dañinos de los TLC sobre el golpeado campo colombiano. Tras su reelección en Colombia, Juan Manuel Santos agradeció a los que se sumaron a su proyecto de paz. Y gracias, muchas gracias a todos esos dirigentes de izquierda, al progresismo, a los independientes, a los intelectuales, a los artistas, a los movimientos sociales, a los movimientos de mujeres, de víctimas, de campesinos, de afrocolombianos, de indígenas,
de ambientalistas, a los maestros, a los sindicatos que se sumaron porque comparten nuestros anhelos de paz con sentido social. A continuación, revisemos cómo reflejaron los medios escritos de Bolivia y el mundo la reelección de Santos en Colombia. Iniciamos con la tercera de Chile, presidenciales en Colombia. Óscar Zuluaga reconoce su derrota y felicita a Santos por su triunfo. El mundo, la nación, Colombia, Juan Manuel Santos fue reelecto presidente. La prensa de Colombia, Colombia, Juan Manuel Santos reelecto. La razón de Bolivia, presidente Santos reelecto en Colombia con 50,80% de los votos. El Nuevo Diario, también de Colombia, Santos reelecto en Colombia con más del 50,54% de los votos. Permítanos hacer una pausa. Al retornar hablaremos de las salidas en la terminal de Minaza. ¿Son o no normales? Le contamos los pormenores tras el corte. Tupucala más este lado. Antes, una media hora antes de Granada. Continuamos con las informaciones. Comunarios pertenecientes a la Confederación de Interculturales cumplen su quinto día de protesta en afueras del Tribunal Supremo Electoral. Solicitan modificaciones en el mapa electoral. Se trata de comunarios del norte de La Paz que bloquean en las inmediaciones de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral hace ya 5 días. Demandan ajustes en el mapa electoral, ya que su región, que pertenecería a una circunscripción, habría sido dividida según la denuncia de los dirigentes. Bueno, la demanda es solamente el respeto al norte de La Paz y el mapeo que ha salido. Bueno, los 10 municipios que hemos aclarado, que son Exeamas, San Buena, Palo Blancos, Alto Beni, Caranavi, Teoponte, Guanay, Mapire, Tipuane, Apolo. Entre tanto, otro grupo bloquea en Yolosa, Caranavi y otras zonas para lograr su demanda. Nuestras hermanas están en este momento en los bloqueos que se encuentran en Inicua, en Zapecho, en el municipio Alto Beni. Los dirigentes accederán al diálogo con los vocales del Tribunal Supremo Electoral en sala plena durante esta tarde, momento en el que se espera ponerle punto final a este conflicto. Esperemos que esta reunión sea una reunión de verdad, una respuesta favorable de esta demanda. Caso de no ser así, caso contrario las medidas se masificarán. Eso va a ser la responsabilidad de estos señores electorales, ¿no? Recordemos que el ente electoral presentó en mayo el nuevo mapa electoral, que implicó que las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro redistribuyan las diputaciones uninominales. El 2 de junio sufrió ajustes por las presiones en municipios rurales en La Paz, Potosí y Chuquisaca. Ahora, la Confederación de Interculturales espera que se proceda con un tratamiento similar ante su petición. ¡Viva el proceso de cambio! Cerca de 800 personas del norte paceño comenzaron a marchar ayer hasta la sede de gobierno en rechazo al mapa electoral aprobado para las elecciones presidenciales de octubre. Los pobladores del municipio de Palos Blancos, más sus federaciones, 2 pueblos indígenas y la Junta de Vecinos de esta región llegaron a la ciudad de La Paz la mañana de este lunes. En el trayecto se integraron el municipio de Alto Beni, Caranavi, San Buenaventura, Ixiamas y Larecaja. El sector movilizado afirma que la distribución cartográfica del Tribunal Supremo Electoral dividió a las provincias dentro de la circunscripción 16, por lo que además de la marcha se mantendrán en un bloqueo de caminos. Por eso estamos, ahora nos dicen, no sé por qué, compañeros, hay que tomar los que están haciendo bulla. La Federación Regional de Transporte Volante Ayunga suspendió la marcha prevista para el día de hoy, ya que el tramo Yucumo-Quiquibey se encuentra transitable. Según el dirigente de los choferes volantes Yungas, el tramo Quiquibey y Ocumo que une La Paz y Beni se encuentra transitable. Que me han llamado del lugar, ya se había descongestionado porque había más de 200 camiones varados
ya se estuviera ya descongestionado, todos los vehículos desde hoy día estarían empezando a trabajar. Incluso hay una posibilidad de cerrar más bien unos 2-3 días para que totalmente y dejar tranquilo a la empresa para que puedan hacer el respectivo mantenimiento. El viernes por la noche, la administradora boliviana de caminos hizo llegar un documento donde se verifica que se refuerza la maquinaria para el mantenimiento de caminos en el lugar. Con esta afirmación, los choferes que habían anunciado una marcha para esta jornada se suspendió. Sin embargo, la ABC nos ha hecho llegar una nota indicando que ya desde hoy día están entrando ya full maquinaria para poder rehabilitar ese tramo entre Quiquibé y Cumo. Entonces yo brevemente creo que vamos a tener una reunión de análisis si es necesario ya la marcha, porque también no quisiéramos perjudicar, congestionar el centro de la ciudad. Pero en la terminal de los Yungas, las empresas que viajan hasta el Beni no venden sus boletos porque ninguna de sus flotas retornó desde la semana pasada. ¿Hace qué tiempo no llega una flota de ustedes, empresa? Ya va a ser casi una semana, ya una semana que no llega ni una movilidad de nosotros, ¿no? Entonces, por eso muchos familiares que ya están preocupados, ¿no? Tienen familiares que cambian desde Guayará, Cobija, no hay ningún informe de dónde están las flotas, no sabemos en qué lugares exactamente están. Ante el bloqueo en el norte paceño por el mapa electoral, demanda de los interculturales, el transporte a los Yungas trabaja de manera irregular. Sí, están saliendo con normalidad, pero hasta el punto de bloqueo nada más. ¿Hasta dónde están yendo ustedes? Hasta de Turcucala más a este lado. ¿Hasta ahí? Antes, una media hora antes de Caranavi, antes llega a Caranavi. ¿Las flotas llegan hasta ahí y se vuelven después? Se vuelven, sí, se están volviendo. Los viajes hacia los Yungas, más exacto hacia Caranavi, son irregulares. El bloqueo por parte de los interculturales que piden la modificación del mapa electoral obliga a los choferes a retornar antes de llegar a Caranavi. Hay bloqueo en Turcucala, cerca a Caranavi, estaba ayer. Ahora parece que han subido hasta Unduavi. No nos acercamos casi hasta el lugar del bloqueo. La gente tiene que venir a pie hasta ahí. Listo, muy amable. Sí. Le agradezco mucho. Los pasajeros que llegaron hasta la terminal de Villa Fátima no tienen otra opción de realizar el viaje y hacer un transbordo. ¿Se va a llegar a viajar? ¿Qué importa que haya bloqueos? Sí, nosotros tenemos que irnos también a entrar, no podemos quedarnos mucho tiempo aquí. Obligados, ¿verdad? Obligados, sí, tenemos que entrarnos. El gobernador del Departamento de La Paz se ha referido a este tema, manifestando que los bloqueos tienen un tinte político. Hay algunos dirigentes que están queriendo construir en el departamento la región del norte de La Paz y quieren ser gobernadores de la región del norte de La Paz. Y claro, hay esto de la división del norte de La Paz en dos circunscripciones, reaccionan. ¿Por qué no están dirigentes de Franz Tamayo? ¿Por qué no están dirigentes de Abel Ituzalde? ¿Por qué están solamente de Caranavi y los interculturales de La Arecaja y de Palos Blancos? No entiendo. En anteriores anuncios de bloqueo hemos hecho eso, para que no se entre al bloqueo. En esto también hemos intentado, nos hemos reunido con el ejecutivo de las comunidades interculturales. Sin embargo, cuando nosotros les hemos dicho nos reuniremos en mayor, con las bases más, no han querido. Se han ido directamente al bloqueo como se han ido hasta ahora. De todas maneras, vamos a tratar de articular algunas reuniones de mediación de tal forma que estos bloqueos puedan levantarse, si es que se puede, porque la palabra final la tiene el órgano electoral plurinacional. Si usted va a realizar transacciones económicas, los siguientes datos son muy importantes. Revisemos las cotizaciones. ¿Cómo se cotizan las principales monedas en esta jornada? El dólar para la compra 6 bolivianos con 86 centavos, para la venta 6,96. El euro desciende en esta jornada a 9 bolivianos con 28 centavos. La unidad de fomento a la vivienda, 1 boliviano con 95 centavos. El peso argentino 0,84 bolivianos, el real en Brasil 3 bolivianos con 0,7 centavos, el nuevo sol en Perú 2 bolivianos con 45 centavos. Revisamos los minerales, el precio del oro $1,277 la onza Troy, la plata $19 con 69 centavos por onza Troy, la libra fina de estaño $10 con 44 centavos. El precio del gas, 1 boliviano con 66 centavos el metro cúbico. El precio del petróleo, $113 con 41 centavos por barril. La gasolina, 3 bolivianos con 74 centavos por litro. El diésel, 3 bolivianos con 72 por litro.
Continuamos con las informaciones. Hablamos de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, quienes marcharon conmemorando los 24 años de su aniversario, ocasión en la que han realizado algunos pedidos. Es así que marcharon por el centro paceño los trabajadores mineros de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, en su 24º aniversario, en el que piden la industrialización de minerales. Uno de ellos sería la industrialización más que todo de nuestros minerales, otro la mecanización más que todo de las cooperativas y otros temas que son importantes para el sector cooperativista minero. En otro tema, la administradora boliviana de carreteras reporta que el tramo Yucumo-Quiquibey podría ser cerrado por 20 días para su refacción. También se ha comunicado a través de la prensa oral y escrita para que los señores conductores de vehículos, transportistas en general, no vayan a utilizar ese tramo los días lunes, martes, miércoles. Lastimosamente se han presentado problemas a los cuales estos señores transportistas, algunos que no han tomado conocimiento de estas informaciones, se han presentado en el tramo respectivo, de tal manera que se ha llegado a tener hasta un número de 400 vehículos entre buses y camiones detenidos en el tramo. De tal manera que las características del tramo que nosotros trabajamos justamente no nos permite hacer unos trabajos más rápidos, debido a que tenemos que jalar a uno de los buses o camiones, retornar esa maquinaria y tenemos más maquinarias que ayudan a perfilar los trabajos correspondientes de la plataforma en los sectores donde se estarán iniciando los trabajos respectivos. Hay una posibilidad de cerrar los días que vamos a determinar en el cronograma de trabajo, principalmente para estos sectores donde nosotros hemos indicado que son los más conflictivos. Y en función de eso vamos a determinar también la posibilidad de hacer algunos desvíos adicionales de tal manera de, en esa manera, poder hacer una viabilidad correspondiente en cuanto a los señores transportistas que utilicen este sector. EMAPA dio a conocer que la producción de trigo este año será menor a la de la gestión pasada. El problema del trigo, por ejemplo, este año, esperemos que nosotros podamos llegar a más de 100.000 hectáreas sembradas de trigo, lo que corresponde en el departamento de Santa Cruz. Seríamos llegando a unos 80.000 hectáreas, pero eso es insuficiente todavía. Hemos iniciado el acopio de la campaña de verano. Quiere decir que vamos a tener una interesante cantidad de trigo en el occidente, que en pasadas gestiones no ocurría eso. Entonces, nosotros además de eso estamos ampliando la frontera agrícola, justamente reactivando las zonas altamente potenciales en producción de trigo. En el caso de trigo no vamos a poder superar justamente por estas precipitaciones fluviales de Santa Cruz. Creo que no se va. Nuestra proyección está a punto de llegar a 120.000 hectáreas, pero nosotros vamos a llegar, yo creo, hasta 100.000 hectáreas, ¿no? Hacemos una pausa. Al retornar llegan las informaciones desde El Alto, donde se reiteró esta prohibición de encender fogatas en San Juan. Esto y mucho más tras la pausa. Se prohíbe el encendido de fogatas y juegos artificiales pirotécnicos. Horas 52 minutos, continuamos con las informaciones. Hablamos de la agenda del primer mandatario, Evo Morales, quien recibió al presidente de Sri Lanka en Palacio de Gobierno, donde se reunieron por algunos minutos. En la cita, el primer mandatario de Sri Lanka entregó al presidente Morales varios regalos. Recordemos que Sri Lanka ha establecido relaciones diplomáticas con Bolivia desde 1963 y en esta ocasión Rajapaksa, su principal mandatario, expresó su confianza en que su visita a Bolivia auspicie un gran paso para reafirmar las relaciones bilaterales entre ambos países. Después de reunirse con el mandatario boliviano en Palacio de Gobierno, se hizo la entrega floral a los restos del líder socialista boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz, escoltado por la Guardia de Palacio de los Colorados de Bolivia. Vamos con las informaciones hasta El Alto, donde el Viceministerio de Defensa al Consumidor,
junto con la Intendencia Municipal y el Servicio Departamental de Salud, iniciaron inspecciones a las fábricas de salchicha. Por ejemplo, hemos podido observar también en los productos cárnicos de chancho, de que hubieran habido elementos externos. Eran como unas esporas, dientes de león, que les llaman. Entonces hubiéramos identificado en el producto mismo que estuviera adentro, en fábrica. Entonces se está llevando tanto muestras como contramuestras para poder verificar todos estos aspectos y que toda la población se sienta segura. El Viceministerio de Defensa del Usuario, de los Derechos del Usuario y Consumidor, está llevando adelante las diferentes campañas y verificaciones para el control, para que todos los productos lleguen con control, calidad y sanidad. El gobierno municipal del Alto reiteró la prohibición de encender fogatas y comercializar fuegos artificiales. Se prohíbe el encendido de fogatas y juegos artificiales pirotécnicos, ¿no? Los días 23 y 24 de junio. No, les decía, esta campaña se denomina San Juan sin humo, por un medio ambiente sano, y está compuesto por 3 componentes. Primero, que es el componente de prevención ambiental, que se está realizando, ya se está trabajando con la socialización en talleres, seminarios, en diferentes subalcaldías, distritos, con unidades educativas y organizaciones sociales. Cambiamos el ámbito de la información, seguimos en el Alto. Si usted quiere comprar su tarjeta para hacer uso del teleférico, pues a partir de hoy puede ir a la Alcaldía Quemada, donde la empresa Mi Teleférico instaló un puesto de venta. Les invitamos a todos los puntos, que son 4 puntos, uno acá en la ciudad del Alto, otro en Correos, otro en el Multicine y en el Megacenter, que se apersonen para más información, para que toda la gente también esté enterada de las formas de pago, de las tarjetas que se puede recabar y de la información para los estudiantes. ¿Los horarios de atención? En el Alto estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, corrido. ¿Fin de semana? Fin de semana igual van a estar de 10 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Hablamos del horario de invierno. El Servicio Departamental de Educación descartó su ampliación. Se descarta la ampliación del horario de invierno en el Departamento de La Paz, porque hasta el 30 de junio se debe concluir con el segundo bimestre del año escolar. Por lo cual, la última semana son evaluaciones que tiene que cumplir el estudiante, también la marcha del maestro, ¿no? Caso contrario, tendríamos que suspender eso para después del descanso pedagógico, que con el descanso pues vamos a tener un problema de separación de tiempos, espacios, suma de notas, etcétera. Entonces nos crea un problema, por eso no se está modificando y creo que así se va a implementar porque es bimestralizado este año. El director del Servicio Departamental de Educación ratificó que a partir del día lunes 31 de junio se aplica las vacaciones invernales por 2 semanas. El descanso pedagógico, de acuerdo a nuestro cronograma, está establecido desde el día 29 de junio, ¿no? Que es el que empieza ya después del mes de julio, las 2 primeras semanas, está previsto así el cronograma de actividades, ¿no? Vamos con las informaciones hasta Cochabamba, donde el Servicio Nacional de Impuestos, a través de su gerencia distrital, solicitará la imputación formal de un grupo de ciudadanos que fueron sorprendidos con la impresión y falsificación de facturas. Por el momento, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Fiscalía efectúan la investigación correspondiente para determinar el alcance de las operaciones ilegales y el daño económico ocasionado contra el Estado. Al interior de los inmuebles de los aprehendidos se encontraron facturas clonadas y no autorizadas por la Administración Tributaria y que ahora permanecen en custodia de las autoridades correspondientes. En diferentes operativos del Control Operativo Aduanero en Oruro, se logró decomisar mercadería de contrabando consistente en celulares de última generación, autos chutos, ropa nueva, discos duros y un camión que transportaba minerales. Los controles efectuados en la noche del sábado y la madrugada del domingo en los puestos de avanzada en la carretera incautaron 500 teléfonos móviles, 17 cajas de ropa, entre otros productos. Con respecto al camión incautado, este trasladaba sulfato de cobre, además de equipos mineros,
todos de origen peruano. Amigos, ha sido un gusto llegar a sus hogares con la información. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos a las 19:40. Que tenga un excelente resto de jornada. Permiso. Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, hemos presentado... Avia Yala Televisión, un continente de culturas.